Oremos juntos. Dios Padre Todopoderoso y Omnisciente, para llevarnos al cielo, has enviado a Jesucristo, tu Hijo unigénito, a esta tierra. Has pasado todo nuestro pecado que hemos cometido en esta tierra a Jesucristo, para que muera derramando sangre en la cruz y quitar todos nuestros pecados para siempre. Te damos muchas gracias por tu gracia y tu amor de la salvación. Hasta el día que vamos al reino de los cielos, estás siempre con nosotros y nos educas en el cuerpo del Señor, la Iglesia, y nos das oportunidad para hacer tu trabajo. Te damos muchas gracias también por esto. En esta hora, en el centro de retiro en Gwangju, estamos teniendo retiro de verano. En medio de coronavirus, en medio de esta enfermedad contagiosa, Señor, nos estás protegiendo y nos estás guardando para que podamos realizar bien el retiro de verano. Te damos muchas gracias. Hasta el día que tú vengas, ayúdanos a que no nos falte nada en cumplir la misión que tú nos has encargado. Hoy también la palabra que debemos de entender. Espíritu Santo, abre nuestro corazón y danos la palabra necesaria que necesitamos. En el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama y que siempre estás con nosotros, hemos orado. Amén. Buscamos la Biblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a ver solo el versículo 3 y 4. Romanos capítulo 8, versículo 3 a 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy con esta palabra vamos a ver especialmente sobre la justicia de la ley, es decir, lo que exige la ley. Centrando en esto, vamos a meditar juntos la palabra. Ahora en Gwangju, en el centro de retiro, el pastor principal está dirigiendo último retiro de verano, que es el 7º retiro de verano. Y hasta ahora en el centro de retiro han bautizado más de 5.000 personas, llega a unos 6.000 personas bautizados. Muchas almas han vuelto al Señor y ahora está con el Señor, y para vivir por el Señor han bautizado. Viendo esto, nosotros también hemos emocionado mucho. Nosotros vivimos en esta tierra no es para gozar de toda nuestra felicidad o de todo nuestro honor que tenemos en esta tierra o todas nuestras riquezas que tenemos, sino estamos todos caminando juntos al mismo paso hacia el reino de los cielos. Al reino de los cielos, al reino glorioso. Y también recibiendo la gloria que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros en el reino eterno que Dios ha preparado. Admirando en esto, hoy también estamos caminando paso por paso. Pero en medio de esto, nuestra vida carnal a veces es muy difícil y a veces es muy desesperada, es muy desanimada,
Pero aún así, nuestro Dios, Padre Todopoderoso, conoce toda nuestra situación y en cada momento con la palabra, con la comunión, nos guía por su camino de justicia, camino de paz. Él está siempre con nosotros, podemos sentirlo. Esta vez, muchas almas que han recibido la salvación, habrá personas que han estudiado la Biblia por primera vez y también habrá personas que han estado mucho tiempo en la iglesia, pero en su corazón tenía la sed espiritual, no pudiendo quitar esta sed espiritual, pero esta vez, escuchando la palabra, pudieron comprender la gracia maravillosa del Señor, el amor verdadero del Señor, y ahora ha obtenido la seguridad de entrar en el reino de los cielos. Y por su gracia ha obtenido la paz y la tranquilidad en el corazón. Pero hoy, con la palabra que hemos leído, especialmente la justicia de la ley. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparece sobre la ley muchas veces, pero cuando leemos la ley en la Biblia, ¿a qué se refiere la ley? Si vemos el contexto de la Biblia, a veces se refiere a los 5 libros pentateucos de Moisés. En San Lucas capítulo 24, Jesús dijo a los discípulos, hablando del Antiguo Testamento, dijo que es la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Es decir, hablando del Antiguo Testamento entero, especificó la ley de Moisés. En este momento, la ley de Moisés se refiere a los 5 libros de Pentateuco de Moisés, como sabemos bien que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 libros que Moisés ha escrito. Todo esto le llama la ley también. Y también, hablando todo Antiguo Testamento, a veces le llama la ley también. Nosotros en San Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús mismo dijo que escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En este momento, las Escrituras se refiere a la ley. Ellas son las que dan testimonio de mí. En este momento, la ley, los mandamientos, se refiere todo Antiguo Testamento. Y no solo esto. No solo Antiguo Testamento, sino a veces se refiere a toda la Biblia como la ley. Aunque está escrito como la ley, pero si vemos otra traducción en inglés, pone todo como law, la ley. Por eso la ley, los mandamientos, como la Biblia dice, que está escrito como mandamientos y también está escrito como la ley. Pero esto se refiere a toda la Biblia. En Salmos vemos en el capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí la ley se refiere a la palabra de Dios, toda la Biblia, como la ley. Es decir, depende del contexto, podemos pensar, ¿a qué se refiere aquí la ley? La ley, en resumen, yo puedo pensar como el corazón de Dios. En otras palabras, podemos pensar como el corazón de Dios que creó este mundo. Es la ley. Yo he pensado así. Por eso, Dios puso la ley en la conciencia del hombre. Por eso, Dios puso su corazón, su ley en la conciencia. Por eso,
Si puedes vivir conforme a tu conciencia, eso significa que eres tan justo como Dios, tan santo como Dios, tan bueno como Dios. Por eso estás calificado para ir al cielo. Por eso cuando comenzó el mundo era la era de conciencia, que viva conforme a tu conciencia. Pero las personas defraudaron la conciencia, depravaron la conciencia y contaminaron la conciencia que Dios les dio. Y fueron totalmente contaminados de pecado. Como en Génesis capítulo 6 dice que el mundo estaba lleno de maldad. Por eso no estáis calificados para ir al cielo. En ese momento, los hijos de Caín, los que no habían recibido la salvación, ellos buscaron las cosas mundanas y pensaron que morir en este mundo ya es el fin. Los hijos de Caín, ellos les daban igual del cielo, de Dios, ellos vivieron sin pensar. A ellos le llamamos hijos de Caín. Y los hijos de Set son los que han recibido promesa de Dios. Los hijos que han recibido promesa de Dios, los hijos de Set, combinaron con las personas mundanas y fueron los hijos de Dios con las hijas de Caín. Con las personas mundanas fueron totalmente combinadas y defraudaron el corazón, la voluntad de Dios. Por eso Dios, aparte de Noé y su familia, no había nadie. Por eso mandó a Noé que construyera un arca. En ese momento, por el diluvio en la época de Noé, los hijos de Caín y los hijos de Set fueron todos condenados, porque ellos no conocieron el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Por eso, Dios puso su corazón en nuestros corazones, en nuestra conciencia. Y esto es la ley escrita en la conciencia. La Biblia dice así. Vamos a buscar Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Como hemos buscado Romanos antes, podemos encontrar rápido, ¿no? Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 14 dice: cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. La ley escrita en sus corazones. En la conciencia, Dios puso el corazón de Dios, la voluntad de Dios en nuestras conciencias. Aunque Dios nos dice: viva conforme tu conciencia, pero no podemos vivir conforme a nuestra conciencia. Esto significa que no podemos vivir conforme al corazón de Dios, conforme a su voluntad. Entonces, resumiendo, Dios hizo la ley. Os doy la ley, guarda al menos esto. A ver, por eso Dios dio, no como para todo el mundo, sino eligió un pueblo que es el pueblo de Israel y les dio a ellos la ley. Intenta guardar esto, si podéis guardar todo, vais a poder ir al cielo. ¿Queréis? Y dice: sí, nosotros lo haremos. Lo haremos, vamos a ser benditos y vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ellos prometieron en voz alta, pero ellos
ante el criterio que Dios exigió, el criterio de Dios era muy alto. Pero ellos pensaron solamente en la apariencia de la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos pensaron que guardando la ley relacionada con Dios, leyes relacionadas con el hombre, guardando esto aparentemente, eso significa que hemos guardado la ley. Ellos pensaron así. Los padres tienen deseo de sus hijos. Cuando los hijos quieren honrar a los padres, hay que conocer el corazón de los padres, lo que los padres quieren. La voluntad de los padres no era eso. Uno piensa, si yo hago así, les gustará. Mis padres. Si yo hago esto es honrar a los padres. Uno mismo, según su pensamiento, hace. Puede que coincida, pero el corazón de los padres, la voluntad de los padres, hay que seguir a eso. Si no es así, le podemos hacer daño a los padres. Igualmente el pueblo de Israel, Dios dijo, hazlo, entonces os bendeciré. Pero si no podéis hacer, Dios, aunque es Dios de amor, pero también es Dios justo, que no deja pasar al pecador y os castigará. ¿Qué queréis hacer? Si nosotros obedeceremos bien a Dios, seremos benditos por Dios y recibiremos todas las cosas que Dios nos dará. Así viviremos bien. Así dijeron. En Romanos, como ya tenemos buscado, vamos a ver capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Son los gentiles, ¿no? Porque tenían la ley escrita en conciencia. Si no vive conforme a la conciencia, aunque no tienen ley, pero perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así es. Por eso, realmente, nuestra conciencia también. Hay que recibir la salvación para poder seguir a Dios con buena conciencia. En la Biblia también podemos ver que ante la palabra conciencia existe palabra modificativa. Buena conciencia, conciencia limpia. Es decir, existen palabras modificativas ante la conciencia. Buena conciencia, conciencia limpia, son conciencia que uno tiene después de recibir la salvación. Si no hayan recibido la salvación, sino siguiendo corrientes de este mundo, siguiendo alguna intención de la sociedad, entonces la conciencia sería la conciencia débil, conciencia sucia, conciencia contaminada, conciencia quebrantada, conciencia defraudada. Así también habla la Biblia. Por eso la conciencia también hay que recibir la salvación. Como apóstol Pedro dijo, que hemos recibido la salvación es como ser bautizado espiritualmente. Hemos muerto juntamente con Jesús y cuando resucitó Jesús hemos vivido juntamente con Él, con una nueva vida. ¿Y qué es esto? Es como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ahora tenemos la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La ley, a lo mínimo podemos pensar como 5 libros de Pentateuco de Moisés, o todo Antiguo Testamento, o como la palabra de Dios, da igual que sea Antiguo o Nuevo Testamento, la palabra de Dios, o el corazón de Dios escrito en nuestras conciencias. Todo esto entero se le llama la ley, pero en la Biblia habla la ley específicamente, que dio la ley en el Antiguo Testamento solo a los judíos. Dio a los judíos como un ejemplo para que lo guardasen. Pues aquí también dice que todos los que sin ley han pecado, sin ley han pecado, y también los que bajo la ley han pecado. Los que bajo la ley han pecado son los judíos, y los que sin ley han pecado son los gentiles. Dios dio la ley especialmente a los judíos. Entonces, ¿Dios dio la ley desde el principio? No. Dios le dio a Abraham todo por gracia. Por gracia.
fue justo por gracia. Solamente obedeció a Dios y Dios le contó por justicia. Y por eso Abraham fue padre de la fe y era justo. En Gálatas 3, versículo 17 dice que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. 430 años después de Abraham es Moisés. Es decir, lo que Dios dio, el pacto de la gracia que dio a Abraham, esto y la ley no lo abroga. Es decir, el corazón de Dios no era condenar a los judíos, sino el corazón de Dios es así que vosotros, como no vais a poder vivir llegando al criterio de Dios, por eso tenéis que estar bajo la gracia de Dios. Así que desear la gracia y amor de Dios, y con la gracia y amor de Dios reciban la salvación y vivan en la gracia y amor de Dios en esta tierra. Esto es lo correcto. Y no guardar la ley aparentemente. No matarás. No he matado, por eso yo soy limpio. Y luego en su corazón peca continuamente. Dios no quiere esto. Por eso en Hechos capítulo 15 versículo 10 los apóstoles fueron así. Entre los judíos habían personas salvas, pero dijeron que ya somos salvos por Jesucristo y ahora hay que guardar la ley. Y los gentiles, ¿vosotros creéis en Dios, que sois gentiles? Si queréis creer en Dios hay que guardar la ley. Empezaron a discutir por esto. Pero los apóstoles dijeron: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Los hijos salvos en la iglesia, ¿por qué queréis poner el yugo de la ley? La vida cristiana no es por el yugo de la ley, sino en la gracia, en el amor de Dios hacemos la vida cristiana. Esto voy a predicar paso a paso. El criterio de la ley es tan alto como Dios. Por eso, si no puede llegar a este criterio de guardar la ley, será condenado por la justicia de Dios. Por eso en Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿dónde? Maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley significa que yo mismo, con mi fuerza, con mi voluntad, voy a guardar la ley e iré al cielo, que yo seré como Dios. Esa persona realmente está bajo la maldición, porque como está escrito en el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso en el Nuevo Testamento también dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere a un punto, se hace culpable de todos. Eso significa: una persona, para ser ladrón, no es que tienes que robar 100 veces para ser ladrón o 1000 veces para ser ladrón. Con que haya hecho una vez, con que haya robado una vez, ya es ladrón. No poder ir al cielo, sino tener que ir al infierno, ser pecador, con un solo pecado ya es pecador. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En Santiago 2, versículo 10 dice: la maldición de la ley, esto es algo temible. Vamos a buscar la Biblia, Deuteronomio capítulo 27.
Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Deuteronomio 27, versículo 26. Esta palabra leamos juntos. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. ¿Qué es la maldición de la ley? Nos enseña muy bien en la Biblia, en Romanos 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte. Esto es la maldición de la ley. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. La paga del pecado es muerte. Esta muerte es la muerte segunda, lago de fuego. Es algo temible. Por eso en Romanos 8, versículo 3, como hemos leído antes, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, nosotros no podemos hacer. Pero Dios sí puede. Dios sí puede hacer. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Jesús. Dios lo hizo. En Gálatas 3, versículo 13, vamos a buscar. Después de 1 y 2 de Corintios está Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Aquí dice que nos redimió de la maldición. Redimió, nos perdonó, nos redimió. Redimir significa pagar por precio y nos hizo ser libres. Si esto hablamos de los esclavos, es que le tuvo mucha compasión de un esclavo y piensa, yo quiero librar a este esclavo. ¿Cuánto vale este esclavo? Y le dice, este esclavo vale 5.000. Entonces le paga 5.000 por precio. Esto es redimir, pagar por precio y salvarle de allí. Tráeme documento de esclavo. Aquí está. He pagado todo ya. Se firma ambos en el contrato. Entonces ahora este esclavo ya no es tuyo. Es correcto. Y trajo el contrato, el certificado de esclavo y también este hombre esclavo. Y rompió el papel, el documento de esclavo ante él. Le dijo, te tuve compasión. Ya he librado tu esclavitud. Viva en libertad. Le deja ir. Esto es verdad. Esa es la verdad. En alguna universidad fuera está escrito, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley que teníamos que recibir nosotros, Jesucristo, Él pagó por nosotros. Si existe la ley, hay dos formas de guardarla. Una es guardando la ley y ser libre de la condenación y de la maldición de la ley. Y la otra forma es uno que no puede guardar la ley. Entonces, ¿qué hay que hacer?
ser condenados según la ley, recibir esa sentencia de la ley. Hay dos formas de guardar la ley, pero todos nosotros no podemos guardar la ley y ser libres de la ley. No hay nadie que pueda hacerlo. Por eso, la paga de pecado es muerte, la muerte segunda, el lago de fuego, ante Dios, ante Jesús. Somos tan miserables. Las personas creadas a imagen de Dios serán condenados en el infierno eternamente. Nos tuvo mucha compasión, por eso Él mismo, en nuestro lugar, redimió, pagó nuestro precio y nos salvó. Para eso, Él tenía que recibir la condenación, la maldición que teníamos que recibir nosotros en nuestro lugar. La paga de pecado es muerte. La maldición de la ley, Jesús lo recibió en nuestro lugar. ¿Por qué? La razón es única. Es por el amor a nosotros. Si pensamos en Dios, podemos recordar en una palabra, el amor. Para darnos ese amor, nosotros no podíamos, conforme a nuestra conciencia, ni conforme a la ley que Dios nos ha dado. Por eso, solamente por la gracia de Dios, para hacernos entender esto, Jesucristo vino a esta tierra. Por eso, la ley, ¿hasta cuándo es? Hasta que Jesucristo llega a mi corazón. Históricamente es hasta hace 2000 años cuando Jesús vino a esta tierra. Antes de la venida de Jesucristo es la era de la ley y después de la venida de Jesucristo es la era de la gracia, era de Espíritu Santo, porque vino Espíritu Santo. Y como esta palabra se predica en la iglesia, le llama la era de la iglesia también. Los judíos todavía no creen en Jesús como Cristo, como Mesías. Por eso la bendición de poder ir al cielo fue traspasado a los gentiles. Por eso le llama la era de gentiles también. Vamos a buscar la Biblia, San Lucas capítulo 16. San Lucas capítulo 16, versículo 16. San Lucas 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, ahora Juan era el último profeta del Antiguo Testamento y el mensaje que quería transmitir a través de Juan era que arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos está cerca. No pudisteis llegar por vuestra conciencia, no podíamos, y por la ley tampoco podíamos. Con vuestro esfuerzo, con vuestra fuerza no podéis ir al cielo, así que convertíos a Dios. Reconoced que desde nacer, desde el vientre de la madre, yo era pecador y al nacer he nacido como pecador, he cometido pecado, aunque Dios nos diga de esta manera puede ser justo, pero no puedo llegar a ser justo. Así que dejad ese camino. Dejad de arrepentirte en las madrugadas orando y el día siguiente pecar otra vez. Dejad ese camino. Ahora, convertíos, venid a mí, como Jesús dijo, los que estáis cansados y cargados por carga de pecado, dejádmelo a mí y os haré descansar. Por eso la ley y los profetas es hasta Juan. Y Juan predicó el bautismo de arrepentimiento. Arrepentíos y buscad la misericordia de Dios
y volver a Dios, a Jesús. Esto es arrepentimiento. Es una experiencia que puedes tener una vez en la vida. Arrepentíos y cree en el Evangelio. Jesús también dijo que no he venido a llamar pecadores. Ay, perdón, he dicho al contrario, ¿no? No he venido a llamar a justos. Así, ¿no? Porque Jesús vino y no había justos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al arrepentimiento. Porque no pueden ser justos por sí. Así que convertíos, como apóstol Pablo dijo, que él era una persona celoso en judaísmo. Y en cuanto a la ley irreprensible, es decir, la ley escrita en letra, la ley en sí, no ha infringido, pero lo habrá hecho así. Entonces, si habrá pecado, ¿qué hubiera hecho? Pues entregando sacrificio para expiación. Por eso dijo que era irreprensible en cuanto a la ley. Pero aún así, esto no sirve, porque es un momento nada más. No sirve para nada, es débil e imperfecto. Vamos a ver Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Versículos 18 y 19. Hebreos 7, versículos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El mandamiento anterior significa mandamientos del Antiguo Testamento. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En versículo 19, pues nada perfeccionó la ley. Con la ley, nada es perfecto. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Si guardamos la ley y no podemos cumplir, entonces entregamos sacrificio de expiación y quitamos el pecado y ya está, ¿no? Ya que estamos buscando Hebreos, vamos a ver capítulo 10. Capítulo 10. El sacrificio de expiación que se entrega una vez al año en el día de expiación, capítulo 10, versículo 1, porque la ley contiene los mandamientos y la ley de sacrificio de expiación. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Versículo 3, leamos juntos. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ovejas, no puede quitar los pecados. Entonces, sacrificio de expiación, ¿para qué es? Para hacer memoria de pecado. Sacrificio de expiación es para que conozca que tú eres pecador. Para eso nos ha dado sacrificio de expiación. Con esto no puede quitar los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y de ovejas es como un vale. Es un vale, pero si no le paga el precio, si no viene la imagen misma de las cosas, este vale no sirve para nada. Jesucristo es la imagen misma de las cosas. Jesucristo tiene que venir y hacerlo para que los sacrificios de expiación que hicieron antiguamente pueda tener eficacia. Por eso en Gálatas 3, versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Hay que venir el simiente prometido y pagar para que todo el vale antiguo que fue prometido antiguamente pueda tener eficacia.
Hay que venir la imagen misma de las cosas para que la promesa en sí, porque la promesa misma no puede quitar pecado con la promesa. Efesios capítulo 2, versículo 15. Después de 2 de Corintios está Gálatas y luego Efesios capítulo 2, versículo 15. Efesios 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Aboliendo con qué la ley de los mandamientos? Con su carne. La maldición de la ley fue recibido por nosotros y guardó la ley. Dios hizo así. Pero Jesucristo, ¿cómo pudo encargarse de nuestros pecados? Porque Él vino a esta tierra y no pecó ni una vez, sino guardó 100% la ley que Dios dio. Solo Jesucristo pudo. Porque en Jesucristo está Dios. Tenía el corazón de Dios, conocía la voluntad exacta de Dios y pudo obedecer totalmente a la voluntad de Dios. Cuando su cuerpo estaba cansado, sufrido, oraba toda la noche a Dios. En Monte Getsemaní sudaba como gota de sangre toda la noche. Obedeció hasta la muerte. Por eso Él no pecó. Así es. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Dios, nuestra justicia es un cero. Nuestras justicias es como un trapo de inmundicia. No sirve para nada. Con esto no puede ir al cielo. Hay que ir con la justicia de Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso, Él que no conoció pecado, Él guardó la justicia de Dios por nosotros, que no podíamos guardar. Y la justicia que yo he recibido no es por la ley, sino es por la fe en Jesucristo. Así es, ¿no? Por la fe somos justificados en Dios. Jesús nunca había pecado, por eso podía encargarse de nuestros pecados. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque para venir otro nombre para que podamos ser salvos, hay que ser tan santo, tan bueno, tan justo, sin pecado como Dios. Hay que venir una persona así, pero como hijos de Adán no hay nadie igual. Por eso tuvo que venir por concepción de Espíritu Santo, Jesucristo, como justicia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 26. Romanos 3, versículo 26. Romanos 3, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así es. Jesucristo vino a esta tierra, guardó toda la ley. La justicia de Jesús, esa justicia nos ha dado a nosotros. Obedeció a Dios hasta la muerte. Esa justicia, la justicia de Dios nos ha dado a nosotros. Por esa justicia podemos ir al cielo. Solamente podemos acercar a Dios con esa justicia. Porque la ley que no podemos guardar, ¿por qué Dios nos ha dado? Sabemos bien, es para que
conozcamos el pecado. Entonces, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Por eso, en cuanto intentas guardar más la ley, te sientes más afligido. No puedes ser salvo. Intentas vivir para Dios, pero en cuanto más te esfuerces, te desvías más, porque conocerás más que eres pecador. Antes de ir a la iglesia, los domingos iba de viaje, bebía, bailaba o hacía cualquier cosa y no sentía pecador. Pero después de que empiece a ir a una iglesia de aquí de pueblo, un domingo no fui a la iglesia, me dice, pero ¿cómo puedes faltar el domingo? Antes pensaba que uno es posible que odie a otros. No porque no me gusta esta persona, porque ha hecho algo que no me gusta. Por eso odio a esa persona. Pero el que aborrece a su hermano es homicida, no tendrá vida eterna en él. Es como si hubiera caído en un laberinto. Cuanto más conozco a Dios, parece que la diferencia entre Dios y yo es cada vez más grande. Por eso, arrepentíos. Por eso Dios dijo al pueblo de Israel en Hechos 5, versículo 31, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Para eso envió Jesucristo a esta tierra. ¿Qué es el corazón de Dios? Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Este es el corazón de Dios. Vivir conforme a tu conciencia, pero como no puedes, así que pida misericordia de Dios, amor de Dios, la gracia de Dios. Confesa cómo eres tú ante Dios y comprendas la gracia y amor de Dios. Arrepiéntete e ir al cielo. Esto es corazón de Dios. Cuando nos dio la ley también, Dios sabe que no podemos guardar la ley. El hombre en sí mismo es altivo, dice, yo puedo guardar. Parece que es más alto que a Dios. Juzga a Dios. Que Dios es no sé qué, Dios es no sé cuánto. Todo esto son grandes pecados. ¿Qué pecado es más grande en este mundo? No aceptar el Evangelio, el amor de Dios. No hay pecado más grande que esto. Por supuesto, el pecado de matar, el pecado de no sé qué, es grande. Pero el pecado más grande que esto es no aceptar este amor de Dios. Dios intenta para que puedas conocer de Él. Dios ha puesto toda su deidad en toda la naturaleza, en vuestra conciencia y todo, pero no existe Dios, somos evolucionados, las personas así. ¿Aceptará el amor de Dios, evangelio? Este es el pecado más grande que hay. Por ese pecado será condenado eternamente. Dios, para salvarnos, derramó su sangre, murió en la cruz. Pero rechazar ese gran amor, no hay otro pecado más grande que esto. No es así. Entonces la ley tiene dos significados. Hay dos razones de por qué nos ha dado la ley. Primero, para que comprendamos que soy pecador para ir al infierno. Y el Salvador, Mesías, Cristo,
llevarnos a Él. Es como un maestro. Gálatas capítulo 3. Está después de 2 de Corintios. Gálatas capítulo 3. Versículo 21. Desde 21 a 24. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24, leamos juntos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, primer propósito, es para hacernos conocer que soy pecador, que no puedo ir al cielo, y pedir la misericordia de Dios y convertirme a Dios y llevarme a Cristo. Dios nos dio la ley por esto. Es algo importante, ¿no? Muy importante. Por eso les dijo al pueblo de Israel que vosotros sois pueblo de dura cerviz, que hasta final defraudáis la voluntad de Dios, el corazón de Dios, y con vuestra fuerza queréis hacer hasta final. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 10 versículo 2 dijo que yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Tienen celo en la hora de servir a Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la palabra de Dios. No sigue a la ley de Dios, no sigue al corazón de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, no conoce lo que Dios hizo por ellos. Y procurando establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios. Así ha dicho. El corazón de Dios está aquí, ¿no? La Biblia habla continuamente. Y también cualquier persona, todos, nadie puede ser justificado ante Dios. Nadie. Nadie puede ser justificado ante Dios. Eso está claro, porque el justo por la fe vivirá. Por eso es la fe. La fe es muy importante, ¿saben, no? Por eso en Romanos 3, versículo 28, vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículo 28. Leamos juntos. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así es. La ley está muy bien explicado en la Biblia en Romanos capítulo 7. Vamos a buscar Romanos capítulo 7, desde el versículo 1 a 6. Está haciendo un ejemplo con marido. Vamos a ver capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4, leamos juntos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
En versículos 5 y 6 os leo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí el régimen se refiere a la ley, no bajo el régimen viejo de la letra, dice aquí. Aquí habla de marido. La ley está comparando con el marido. La ley no tiene falta. Es corazón de Dios, es con voluntad de Dios. Por eso la ley y los mandamientos son justos, santos y buenos, pero es perfecto, pero muy perfectos. Es tan perfecto este marido que para vivir con este marido tan perfecto uno se cansaba, que siempre no puede llegar al criterio de marido y se siente mal y comete error, se siente mal ante el marido y no está feliz viviendo con él. Por eso tampoco puedo separar con este marido e ir a otro hombre. Y sigue viviendo una vida religiosa, cargado. La forma de liberarme de aquí es que el marido que se muera. Pero este marido no muere para siempre. Es tan fuerte. Por eso, al contrario, yo tengo que morir. Pero si yo muero ya no sirve para nada, ¿no? Por eso alguien muere por mí. Muere por mí. Jesucristo, por eso, murió por mí. Por eso, en Gálatas 2, versículo 19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así está conectado los versículos. Yo he sido crucificado con Cristo, que ya he muerto ante la ley. Yo ya he muerto. El marido no muere nunca. Por eso yo he muerto. Por eso ya soy libre desde este marido. Pero desde el marido anterior, desde la ley, ya he sido muerto. Y el bautismo es como una nueva boda para casarme con el nuevo marido. Es que ahora ya vivo con el nuevo marido y el nuevo marido es Cristo. En Gálatas, en 1 Tesalonicenses 5, versículo 10, dice que Cristo murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Por qué Jesús murió por mí? Ahora ya es mi marido, quiere vivir conmigo. Jesús es amor. Si la ley es representante de la justicia, Jesús es representante de amor, es amor. Jesús ahora está en mí y me ayuda a todas mis faltas y está conmigo. Él conoce mi debilidad, por eso roga por mí. Por eso muy feliz estoy. Aunque me falta, soy falto, Jesús hace por mí. Trabaja por mí, para vivir junto conmigo. Por eso ahora ya tengo paz en el corazón. Antes no podía guardar la ley, estaba el marido anterior y siempre tenía cuidado, siempre como teniendo como cuidado, siempre. Pero ahora viviendo con Jesús ya, ahora como muy libre, muy tranquila, con mucha paz en el corazón.
Por eso Jesús, después de resucitarse, dijo: paz a vosotros, ahora tranquilos. Y no termina con eso, sino que yo estoy en ti, estoy en vosotros. Y lo que vosotros tenéis que hacer, déjamelo a mí, pero tu cuerpo, solo eso, dámelo a mí. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo, eso dámelo a mí. Y yo estoy en ti y haré todo lo que tienes que hacer. Muy fácil, ¿no? Señor, úselo. Viva o muera, coma o beba, haga cualquier cosa que haga para gloria de Dios, Señor, lo hará. Yo solamente tengo que entregarle. Yo, ya está. Y fue formado esta unión. Ya, como estamos en Romanos, vamos a buscar Romanos 6. Romanos 6. Desde el versículo 5. Pues si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8, leamos juntos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, nuestro hombre anterior fue muerto en la cruz. Como el marido anterior no muere, yo he muerto. Y ahora ya he separado con este marido anterior. Y ahora, ¿con quién vivo? Con el nuevo marido. Es nueva vida, ¿no? Nuevo marido, ¿quién es? Con Jesucristo vivo. Eso es como en Ezequiel 36 dice en el Antiguo Testamento, que os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nuevo espíritu, nuevo corazón. Con esto convertimos en nuevo hombre. Esto es renacimiento. Nicodemo, que era maestro en Israel, era fariseo, un principal entre los judíos, era miembro de Sanedrín. Era un hombre de alto cargo, era líder religioso, líder social, líder nacional en Israel, pero no sabía esto. Por eso Jesús le dijo: ¿tú siendo maestro de Israel y no sabes esto? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Si no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En el Antiguo Testamento también ya ha dicho esto. En Ezequiel 18, versículo 31, dijo: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Dejad tus pecados, arrepentíos y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Convertirte en un nuevo hombre. A los religiosos judíos que no sabían esto les ha dicho: limpiaos primero por dentro, para que lo de fuera también esté limpio. Porque lo que está en dentro sale hacia afuera. En San Marcos capítulo 7 dice: lo que sale de corazón de hombre es malos pensamientos. Y sale 12, ¿no? 12 pecados. Todo esto sale de dentro y contamina al hombre. Si está limpio por dentro, por fuera también automáticamente será limpio. Primero limpiaos lo de dentro. ¿Qué es limpiar por dentro? Que Jesucristo esté en mí, entra en mí. Solamente es posible por la fe. Por eso en Hechos capítulo 15 versículo 8 dice que Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, entre apóstoles o gentiles o los recién salvos. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Nosotros o los apóstoles
los discípulos que aprendieron de los apóstoles, no nos ha hecho ninguna diferencia con ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando, ¿por qué? Por la fe. Por eso el apóstol Pablo dijo a los santos de Corinto, en 1 de Corintios 2, versículo 16, dice que mas nosotros tenemos la mente de Cristo, está dentro. Entonces, en Romanos 8, que hemos leído antes, 8, versículo 4, Romanos capítulo 8, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. En conclusión, Antiguo Testamento, 613 mandamientos de Antiguo Testamento, lo que pide, lo que exige la ley es, resumido en una palabra, es amor. San Lucas capítulo 10 preguntó a un intérprete de la ley, una persona poderosa en la ley. San Lucas capítulo 10, versículo 25. San Lucas 10, versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y este intérprete de la ley también no sabía qué es la vida eterna. Por eso dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto, irás al cielo, tendrás la vida eterna. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En la era de conciencia, con que tú vivas conforme a tu conciencia, puedes ir al cielo. En la época de las leyes, tú guardas la ley, vas al cielo. ¿Quién puede vivir conforme a la conciencia? ¿Quién puede vivir guardando toda la ley? No puede, nadie. Pero, ¿qué exige la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Como es intérprete de la ley, si fuera yo, voy a decir desde el primer mandamiento hasta el último, sacrificios de ofrendas, días, fiestas, reglas, leyes sobre comidas, pero como es intérprete de la ley, ha resumido toda la ley en uno, es amor. ¿Qué exige la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué exige la ley? ¿Qué es? Amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Es amor. Eso es lo que exige la ley. Entonces, amad. Un joven rico vino a Jesús para recibir la vida eterna. La ley, sí, desde pequeño he guardado la ley. ¿Así? Entonces, vende todo lo que tienes y reparte a los pobres, y tú sígueme. Entonces este rico se puso muy triste porque era muy rico y se fue. La ley es amor, ¿no? Amar. ¿Pero está amando o no? No. Según su pensamiento, no matarás. Ah, no he matado. No hablarás falso testimonio. Ah, no he hecho. Yo he guardado todo. Según él, ha guardado todo, pero según el estándar de Dios, realmente ha amado. Lo que exige la ley es amor. Pero como no puede amar, por eso estima lo que tiene y no puede repartir con los demás. La vida eterna, da igual, y se fue triste. Lo que exige la ley es amor. Jesucristo ha guardado toda la ley, el amor.
Él en toda su vida ha guardado, ha amado toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese amor. Y Jesús, toda su vida en esta tierra, la justicia que ha guardado, ha cumplido, me lo ha dado a mí, nos ha dado a nosotros. Por eso, antes éramos pecadores, pero ahora, por la fe, hemos sido justificados, ya somos justos. La justicia de Dios, de Jesús, nos ha dado a nosotros. Ya somos tan justos como Jesús, así que viva como un justo. Antes, dentro, no estaba Cristo, no teníamos amor. Por eso, no teníamos amor y teníamos que amar lo que exige la ley. No podemos hacer, no podemos. Y ahora el amor que exige la ley, Él está en mí, Él es amor, y está en mí. Antes no éramos higuera, éramos espinos. De espinos, ¿cómo vamos a sacar higos? ¿Cómo vamos a sacar uvas? Ahora ya somos higuera, ya somos la vid. Entonces podemos producir higos, podemos producir uvas, podemos producir frutos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en mí. Jesús, Dios, a través de mí, a través de mi cuerpo, produce frutos de su obra. Eso es frutos del Espíritu Santo, frutos de la vida eterna, frutos de justicia. En conclusión, es poner en práctica el amor de Dios, siendo su utensilio. Para ser hijo de Dios nos ha salvado. Lo que exige la ley, el amor hay que entrar en mí para poder que esto sea posible. Jesús ha cumplido toda la ley, todo lo que exige la ley. Amó toda la humanidad, cumplió todo en la cruz. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por sus amigos, por mí. El amor que entrega hasta su vida, consumado es. Consumado es. San Mateo capítulo 23. Buscamos. San Mateo capítulo 23. Versículo 23. San Mateo 23. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, diezmáis todo perfectamente. Por ejemplo, ha recibido menta de alguien, de ahí apartaba la 10ª parte y lo entregaba como diezmo. Eso lo hacía perfectamente, pero ¿qué es lo más importante de la ley? La justicia de Dios. Nuestra justicia son como trapo de inmundicia. Pero la justicia que Dios me da, ¿por qué lo abandonáis? ¿Lo dejáis? La misericordia, el amor. Yo no tengo amor. El amor que Dios, el Señor me da, hay que recibirlo para poder tener el amor perfecto. Y la fe, que es creer, la fe, es lo mismo. La justicia, la misericordia y la fe. Esto habéis dejado. El gran amor, la misericordia de Dios, lo habéis dejado. Solamente la menta, el eneldo, el comino, eso sí lo diezmáis. O Talmud, ahora los judíos están guardando. Ellos consideran eso más importante, más preciado que el Antiguo Testamento.
esto no sirve para nada, pero independientemente del corazón de Dios, y piensa que eso es respetar a Dios. Tiene mucho celo a Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la palabra de Dios. No comprende, no quiere saber el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Dios que ama a los pecadores. Los fariseos, los intérpretes de la ley, los líderes religiosos que son tan santos, si ve que hay un pecador al lado, se escapa, se evita de ellos. Antiguamente dice que los samaritanos son pecadores. Nadie iba por ese camino. Piensan que son muy santos uno mismo. El corazón de Dios. Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, lo habéis dejado. Lo que exige la ley, el amor de Dios, lo han dejado. Vamos a buscar Miqueas, Antiguo Testamento, Miqueas, Nahum, Habacuc, Miqueas capítulo 6. Después de Jonás está Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, versículo 8. Leamos juntos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Solamente hacer justicia. Jesús dijo, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de mi Padre que está en los cielos, eso es la justicia. ¿Qué es la justicia? La paga de pecado es muerte. Hay que ser condenado. Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, es decir, hacer la voluntad de Dios desde el punto de vista de Dios es morir en la cruz, Jesucristo. Y nosotros creer en esa verdad y aceptarlo. Eso es hacer la justicia de Dios, hacer la voluntad de Dios. No el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿hay que morir en la cruz? Aunque muera 100 veces, no sirve para nada. Jesús, a través de la cruz, murió en la cruz. Ese gran amor de Dios en la cruz. Oír esto, entenderlo y creerlo. La fe, esa fe es hacer la voluntad de Dios. Eso es hacer la justicia, amar misericordia. Amor de Dios que nos dio. A Pedro le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Gran amor que el Señor nos dio. Y humillarte ante tu Dios. Eso es la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Jesucristo está en mí, eso es la fe, eso es creer, eso es humillarte ante tu Dios. Dios vive en mí, eso es la fe. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Esto es la ley, todo esto está conectado. Entonces, Jesucristo cumplió la ley en su carne. Ya aprobó la ley.
todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento relacionado a comida, días, fiestas, todos los mandamientos, todo lo que mandó que cumpliera, que guardara, los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, en realidad hay mandamientos que tienen que guardar y hay mandamientos que son prohibiciones. Los mandamientos que tenían que guardar son 248 mandamientos y las prohibiciones son 365 cada día, todos los días. Cada año es 365 días, ¿no? En un año. No sé si por eso hay 365 prohibiciones. Pues en la ley hay 248 mandamientos para guardar y 365 mandamientos prohibidos hacer. Esta ley, esto, Jesús, para hacernos conocer que somos pecadores, nos ha dado esto. Hemos entendido y hemos recibido la salvación. Entonces, todo esto, todo el Antiguo Testamento, todos los mandamientos, ¿ya no sirve para nada? No, no es así. En 1 Corintios nos ha dicho que esto está escrito para nuestra enseñanza. Todas las cosas escritas en el Antiguo Testamento es para que conozcamos el corazón de Dios. Y también para enseñarme, para aplicar en mí. Todos son necesarios. Jesucristo está en mí. Y Jesucristo me ha dado nueva ley que tiene que cumplir en mí. Nueva ley en San Juan 13, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así está escrito. En una palabra. ¿Podemos guardarlo? Los que no hayan recibido la salvación, imposible. ¿Por qué? Ahora las personas salvas podemos guardar toda la ley de Dios porque Cristo está en mí. Jesús está en mí. El Espíritu Santo está en mí. Amar a Dios, esto ya está cumplido en mí. Ahora hay que amar al hombre. Al hombre. Por eso dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Pero con qué criterio? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero el amor de Dios para conmigo, ¿qué amor es? El amor ágape. ¿Cómo vamos a poder amar a otros con el amor ágape? No podemos. Con este cuerpo, esta carne, amar a los hermanos con el amor ágape, no podemos. Pero si Cristo que está en mí lo hace, puedo hacer. Puedo amar. Cristo que está en mí, Él quiere que yo ame según este criterio de la ley, con esta ley, con mi cuerpo, conmigo. Por eso puedo hacer. Esto es la ley de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que yo estoy bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo. Había unos teólogos que no tenían nada que hacer y empezaron a contar cuántas leyes hay de Cristo. En el Antiguo Testamento hay 613 leyes, ¿no? Mandamientos. Pues ¿habrá más o menos? Ay, menos, creo, ¿no? Menos, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento son 613 mandamientos. Y Jesús lo ha resumido en una frase: un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. Será menos, pero no. Estos teólogos contaron y era 1052 mandamientos. Es mucho más. Pero ¿en dónde aparece? En el Nuevo Testamento. Lo que Dios dijo: esto hay que hacer, esto no lo hagáis. O sea, contando todo esto, llamándole como ley de Cristo. La ley de Cristo. ¿Y cómo vamos a guardar todo esto? No podemos. Por eso
en mí, en nuestra iglesia, Jesús, Espíritu Santo, está haciendo a través de nosotros. Tenemos que entregarnos a Él. Nuestra carne no quiere. Por eso yo tengo que morir. Mis deseos, mis pensamientos, mi voluntad. Todo esto hay que dejarlo. Entonces, Cristo me utilizará. Romanos 5, versículo 5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Después de recibir la salvación, el Espíritu Santo vino a mí. Esto, en otras palabras, podemos decir que Jesucristo está en mí, y en otras palabras, que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. La persona que tiene una fe crecida, ¿qué tipo de persona es? Que el amor de Dios muestra más a través de esa persona. Es una persona que tiene la fe crecida. El apóstol Pablo dice que sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Jesucristo tenía Dios en él. Jesucristo hizo como Dios quería, conforme a la ley, como exige la ley. Vivió toda su vida. Así también apóstol Pablo vivió igualmente. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así nos ha dicho. Los judíos, el pueblo de Israel, no tenía eso en su corazón. Por eso, con su voluntad, con su personalidad, con su decisión, quería cumplir la ley, pero no podía. Pero existe fuerza con la que podemos llegar a hacerlo, que es el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso, un mandamiento nuevo os doy. Esto no es que de la nada ha nacido, no, sino en nuestra conciencia, en nuestro corazón, estaba escrito esto. La ley que Dios ha dado a Israel, nuevo mandamiento que os doy, todo esto es lo mismo, así dice Dios. En 1 de Juan capítulo 2, buscamos. 1 de Juan capítulo 2, versículos 7 a 8, antes de Apocalipsis. 1 de Juan capítulo 2, versículo 7, solo 7, leamos juntos. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Pues no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Que el mandamiento que exige desde el pasado es lo mismo. Por eso, si no hubiéramos recibido la salvación, si no hubiéramos tenido el corazón limpio, entonces esta ley que exige, lo que exige Dios en la ley, no podemos cumplir. Pero ahora, siguiendo el Espíritu Santo, podemos guardar la ley, lo que exige la ley, el amor. Así es. El amor de Dios. El amor a Dios. Le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Realmente amas a Dios de verdad? Hay que cumplir amor a Dios y amor al prójimo. Amor al prójimo. El amor en sí existe dos factores: perdón de pecados y servicio. Jesús en la cruz perdonó los pecados. Entonces nosotros, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a los hermanos? 7 veces, ya está. 70 veces 7. Perdónalos. Perdón de pecados y servicio. Las personas mundanas consideran los superiores como los más grandes, ¿no? Los que mandan. Pero en el cielo, los que sirven de la posición más baja serán grandes
en el cielo. Por eso el apóstol Pablo dijo que yo soy el más pequeño de los apóstoles cuando ha escrito en 1 de Corintios. Y después, escribiendo la carta en prisión en Efeso, dijo que yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así testificó. El apóstol Pablo se esforzaba tanto en ponerse en práctica el amor de Cristo. Podemos ver que cuánto se entregó a Cristo. El amor de Cristo que salvó toda la humanidad fue mostrado en la cruz. La cruz es el lugar más humilde de todo este mundo, ¿no es así? Pero este amor, ¿cómo vamos a ponerlo en práctica? Lo que exige la ley. Seguir lo que Cristo quiere, ya está. En el pueblo, a veces para educar, para criar las vacas, las crías le ponen el mismo yugo con la madre, con la vaca madre. Entonces, en realidad, la vaca, la madre, hará todo el campo, pero la cría solamente le sigue nada más, pero así aprende. Nosotros también igual. Jesús se puso el yugo. Mi yugo es fácil y ligera. ¿Por qué? Porque Jesús se puso. El yugo que Jesús puso, nosotros es solamente seguirle junto con Él. Así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué? Porque la ley exige el amor. Yo ya he cumplido lo que exige la ley. Vosotros también. Hágalo. Para perfeccionarlo he venido. Por eso no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. En Romanos 3, versículo 31 dice que luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Lo que exige la ley es amor. Antes no podía cumplir, pero ahora Cristo que está en mí, el amor está en mí. Cuando yo le entrego a Cristo, Cristo confirmará la ley. Así es. Por eso en Gálatas 5, versículo 16 dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. De esta manera nos guía. Romanos capítulo 13, buscamos. Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, versículo 8. Romanos 13, versículo 8 a 10. Romanos 13, versículo 8 versículos solo 8 y 10. Romanos 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Leamos juntos. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 10 también leamos juntos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es cumplir toda la justicia de la ley. Por eso hoy hemos visto qué es la justicia de la ley y por qué los judíos en el Antiguo Testamento no pudieron cumplir la justicia de la ley. Pero nosotros debemos de confirmar la ley, cumplir la ley, perfeccionar la ley, y eso está en mí.
hoy quería compartirles esta palabra. Oremos juntos. Dios Padre, gracias. En el Antiguo Testamento, los judíos, los israelitas, no pudieron cumplir la justicia de la ley, pero ahora Jesucristo, por su gran amor en la cruz, nos ha dado su amor en nuestro corazón. Ahora nos ha hecho cumplir el amor al prójimo, la justicia de la ley en nosotros, hasta el día que vamos al cielo. El nuevo mandamiento que el Señor nos ha dado, que améis unos a otros, esa misión, ayúdanos a cumplirlo bien. Señor, guíanos y ayúdanos. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.